Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, pero quisiera dar antes de leer, un adelanto antes de dar un adelanto, quisiera recordar lo que hablamos el domingo, hace 3 domingos con hoy, que yo te hablaba acerca del padecimiento de los hermanos que la carta a los hebreos narra. ¿Recuerdan, hermanos? Aflicciones, tormentos, persecuciones y esas cosas que veíamos, ¿no? Comparando con nuestras persecuciones, comparado con nuestros problemas, que en ocasiones, hermanos, nuestros problemas son muy grandes, nos afligen tanto que de pronto nos paralizamos. Pero comparado con los hermanos de antaño, hermanos, nos dimos cuenta que no es absolutamente nada comparado con lo que ellos sufrían y lo que ellos hacían. Y ellos tenían, hermanos, la misma gracia que nosotros hemos recibido, pero ellos la sabían llevar a la práctica recordando algo, recordando lo que este texto nos va a decir a continuación, hermanos. Y dice la escritura en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Voy a leer una traducción un tanto diferente a la que tú estás leyendo. Dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, está escribiéndole esta carta a Timoteo. Y antes de que llegue a esta parte, el apóstol Pablo está mencionando lo siguiente. Le escribe una carta amorosa y le dice a Timoteo. Queremos suponer que el apóstol Pablo, hermanos, sabía que le quedaba poco tiempo. Y creemos también que el apóstol Pablo tenía un temor. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mis hijos espirituales? ¿Qué va a pasar con los pastores de las iglesias que hemos levantado? Y creo que no había otro temor en Pablo. La muerte no era temor. De hecho, vemos por otras cartas que él quería morir para ir con Cristo. Pero había un temor si aquellos que le iban a continuar la obra iban a soportar lo mismo de él. Entonces Pablo tenía en mente aquel detonador que lo llevaba a poder llevar una vida santa y práctica. ¿Qué había en Pablo? No era un superhombre, hermanos, aunque sí parece. No era diferente a ti y a mí, aunque en parte lo era. Pero no era que él había recibido más que nosotros, aparte de los dones extraordinarios como milagros de sanidades y todas las cosas que ellos podían hacer como apóstoles, que son dones extraordinarios. Sino que el apóstol Pablo, hermanos, tenía otra cosa en mente. Y él recordaba a Cristo resucitado. Al mismo Jesús al que él perseguía, refiriéndonos a la iglesia, al mismo Jesús que él aborrecía, es al mismo Señor Jesús que sabe que fue resucitado, con el que se encontró camino a Damasco y que le habló y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Entonces el apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, la gracia que Timoteo ya había recibido y que tú también has recibido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dice a Timoteo, este joven pastor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, no únicamente le dice al pastor que debe de vivir 100% entregado a la obra de Dios, sino también le dice que no se enrede en las cosas del mundo. No tienes parte con ellos. Esta escritura también es para ti, que de pronto te enredas con las cosas del mundo. No digo que dejes de trabajar, pero te afanas por las cosas del mundo mismas que Dios soberano controla. Y si tú te esfuerzas en las cosas de Dios, el Señor, en lo que tú haces en lo secular, te va a dar también. No milites, no pelees con las cosas que son perecederas. Ciertamente, busca mi reino y mi justicia y todo lo demás será dado por añadidura.
Entonces no milites, no te enredes en esos negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Lucha. El que no lucha como atleta no es coronado, no gana nada. Lucha. El labrador dice, para participar de los frutos debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, le dice, sufre, esfuérzate en la gracia, sufre, vas a sufrir, el mundo está en contra de nosotros. Esfuérzate, capacita a otros hermanos que enseñen a los demás creyentes. Tú solo no vas a poder, Timoteo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Y aquí es cuando entra el versículo y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Y es como que nos cae de pronto, hermanos, esa idea tan grande que el apóstol Pablo ha tenido en su mente todo su ministerio. El apóstol Pablo, lo que lo movía no era hacer tantas obras, lo que lo movía no era el dinero que podía recibir, sino lo que lo movía y lo asombraba era que Cristo resucitó de entre los muertos. De que estas reuniones, hermanos, que parecen de pronto como monótonas, jueves, domingo, y que vamos al hospital y venimos y de pronto como que no vemos lo que quisiéramos ver, tienen más poder de lo que te puedes imaginar. Es el cuerpo de Cristo unido por su sangre y la gracia que hemos recibido. ¿Y qué es lo que me motiva a mí como pastor o como misionero, o motiva a los hermanos para venir a cada culto o visitar a otros hermanos más lejos? ¿Qué es lo que nos motiva para despertarnos desde la madrugada y continuar y llegar de madrugada casi a la hora que nos levantamos? ¿Qué nos motiva? Obviamente ustedes, hermanos, pero lo que nos motiva es Cristo resucitado. Sí. Cristo resucitó, no es broma, hermanos, no es un juego. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él y reinaremos con Él por siempre. No es un juego, no es algo que mañana se vaya a terminar. Hoy en la iglesia en Guadalajara decía, la obra va a continuar conmigo, sin mí, contigo, sin ti. La iglesia prevalecerá. Las puertas del Hades no podrán hacerle más daño de lo que ya le hicieron a Jesús. Claro, nos podrán matar, pero aún la iglesia prevalecerá. Y esto es fabuloso lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué más le digo a Timoteo? ¿Qué más le digo? Ya lo exhorté, lo reprendo, le animo a que vaya con más hombres que sean capaces para enseñar. ¿Y qué le diré? ¿Cómo lo motivo? Si ya recibió gracia, ya sé. Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme al Evangelio. Cuando dice descendiente de David, hermanos, habla de aquel hombre anunciado desde el Antiguo Testamento que sería del linaje de David, de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá nació, vino, murió, resucitó. Timoteo, no se te olvide, Jesucristo resucitó. Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí nos menciona dos cosas sumamente importantes de recordar a Jesús, para que tú y yo recordemos a Jesús. Nos lo recuerda como resucitado de entre los muertos y como descendiente de David. ¿Por qué recordar a Jesús de estas dos maneras como el apóstol Pablo lo está mencionando? No es una sola, mira otra vez lo que dice. Acuérdate de Jesucristo. ¿Y qué más? Resucitado de entre los muertos y descendiente de David. Son dos puntos importantes que el apóstol Pablo está diciendo en este texto, hermanos. ¿Por qué entonces hacer esto? Porque si Él ha resucitado de entre los muertos, hermanos, si Él ha resucitado de entre los muertos, quiere decir que está vivo. No está aquí, pero está vivo. Y si nuestro Señor está vivo, hermanos, está viendo lo que hacemos porque es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y su Santo Espíritu que mora en nosotros, y el mismo Señor Jesucristo y su Espíritu se mueve en medio de nosotros, está vivo, no está muerto. Es un Dios, un Señor que no puede ser burlado. Es un rey que le gusta que hagamos lo que Él demanda, que nos esforcemos, que seamos valientes y que nos recuerda, hey, tranquilo, yo soy tu fortaleza, yo soy la roca, tranquilo, yo sé qué es lo que vas a vivir, yo sé qué es lo que está sucediendo en tu vida, no te preocupes. Esto se lo dije también a todos mis siervos a lo largo de la historia, a lo largo de la historia. Porque si Él ha resucitado entre los muertos, está vivo. ¿Puedes entender esto, hermano? Que Jesucristo el Señor está vivo.
¿Tú crees que esté vivo el Señor? Y eso no te da temor. Eso no te mueve un tanto, no te hace pensar, en cualquier momento puede llegar el patrón, como decimos. En cualquier momento puede llegar el Señor. ¿Estaré preparado acaso? Y muchas cosas vienen a la cabeza, sabiendo que es el Señor, no es un amigo solamente, como muchos creen. No. Por eso, hermanos, el Señor, que está vivo, triunfó sobre la muerte. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y de pronto empezamos a pensar en la idea de que Cristo resucitó y todo se vuelve fácil para mí. Oye, es que el apóstol Pablo, ¿cuánta obra hizo? O mira los misioneros que van a otro lugar del mundo y dejan su comodidad. Qué diferentes son a mí. No, esos cuates están muy entregados. No. O sea, sí, pero hay otro motivo. No es la gloria a ellos. La gloria es aquel que resucitó. Y por su resurrección impacta la vida de los creyentes. Y dicen, ¿qué hago? No hablan con el aire, hablan con el Dios vivo que resucitó, Cristo. ¿Qué hago, Jesús? Sé que vives, sé que reinas. ¿Qué hago? Un tanto de temor, a un terror, hermanos. Pero también gozo de saber que aquel que nos llamó a servir vive y reina y reinará por siempre. Eso es hermoso, hermanos. Hermoso. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Romanos 8:1, 8:11, para que tengas tu texto y lo subrayes. Escucha. ¿Por qué recuerda el apóstol Pablo a Jesús resucitado? ¿Por qué le dice a Timoteo, recuerda a Jesús resucitado? Claro, para que Timoteo no se olvide que el Señor está vivo. Pero también para que recuerde la promesa, hermanos, de que si Él resucitó, nosotros resucitamos con Él también. Y dice el texto, porque si Él ha resucitado de entre los muertos, está vivo y triunfante sobre la muerte. Y dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Amén. Y esto nos mueve para la obra ahora. Pero también nos movería en el momento que estemos a punto de morir a causa de Cristo. Porque nosotros ya no temeríamos a la muerte. ¿Qué va a pasar cuando muera? Voy a morir y ya no veré a los míos, la iglesia. No. Es como decíamos hace un ratito en la oficina de la iglesia. Aquellos dos jóvenes que se despiden y se venden de esclavos. Escucha, se venden de esclavos a una tribu de malditos hombres endemoniados que está subyugando esclavos y los tiene en una condición deplorable, y ellos se venden como esclavos, van como esclavos ahí, Kenia, y los dos jóvenes están siendo despedidos por la iglesia y la mamá, ay hijito, te veo después, y la iglesia, los esperamos de vuelta, y dice, no, nosotros los esperamos a ustedes, nosotros ya no vamos a volver, nosotros vamos a morir. Y de pronto decimos, ¿pero qué los movió? ¿Son tan valientes? Hermanos, los mueve que si Cristo está resucitado y vive, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, los va a resucitar a ellos para vivir por la eternidad. Esto significa que sin importar qué tan terrible sea nuestra condición, sin importar o sea lo que sea, lo peor que pueda hacernos el sufrimiento en la tierra es matarnos, aún la muerte, hermanos, somos más que vencedores. Cuando el apóstol Pablo dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿a qué crees que se refiere? ¿A qué? ¿A oro, plata, en un castillo en el cielo? ¿A qué? A resurrección, a resucitar, hermanos, de que la muerte fue vencida, que Satanás fue vencido, que no hay más que preocuparme. Porque, hermanos, ¿cuál es el peor miedo que hay para un hombre? La muerte. Y si la muerte quedó vencida, hermanos, ¿qué más le podemos tener temor? ¿A qué más le podríamos tener temor? Entonces, si el Señor Jesucristo fue resucitado, nosotros también seremos resucitados. Y nos dará vida eterna. Eterna, hermanos. El Señor Jesús ha quitado el aguijón a ese enemigo.
Y hemos dicho antes, y Pastor Tim Conway tiene una predicación justo de esto, del aguijón. Y nos dice, hermanos, recuerden, el abejorro es grande y está molestando y está golpeándonos y nos distrae el ruido, el zumbido, y me pega otra vez y quiero matarlo, pero deja que se pare en tu hombro, deja que se pare en tu mano. El aguijón ya fue enterrado en Jesús, ya no tiene cómo herirte más allá de lo que puede herir a aquellos que no reciben la redención de Cristo. El aguijón ya fue puesto en Jesús, hermanos. Y Jesús quitó el aguijón y a nosotros no nos hace más daño. Claro que habrá dolor, habrá aflicción y luchamos día con día con nosotros mismos. Y es un asunto que en realidad tenemos que tomar en serio. Porque si nosotros decimos que somos vencidos por nosotros mismos, entonces estamos haciendo dos cosas: que no confío en el poder de Dios y en su gracia día con día para vencer el pecado. Y la otra es que sigo encerrado en una cárcel que está abierta para poder salir y hacer lo que el Señor ordena. El mismo Señor que salva es el mismo Señor que te da la fuerza, para vencer día con día las acechanzas del maligno ya vencido. Él está vivo, hermanos. ¿Qué viene a tu cabeza cuando escuchas Jesús está vivo? Porque puede ser que lo hemos mencionado tanto como el amén, que le hemos perdido el valor. Jesús vive. Oh, no, Jesús vive. En ocasiones no piensa que Jesús está vivo, porque aún podemos temer más a un patrón terrenal. Oh, no terminé lo que el patrón me dijo. Me va a correr, no me va a pagar, no me va a dar mi aguinaldo. Y vamos rápido a trabajar y hacer para que cuando llegue el patrón termine. ¿Y qué pasa con el Dios vivo? Con Jesús, que está vivo y reina y ve todo, y que lo sabe todo, y que Él ve dentro de nosotros lo que un hombre no puede ver. Hermanos, Él está vivo. Él está vivo. Y más allá que una exhortación acerca del gran vigía que tenemos día con día, hoy quisiera recordarte más que eso, que nosotros también estaremos vivos. Por eso dice Mateo 10:28, si quieren acompañarme. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hermanos, la resurrección de Jesús no fue solo una resurrección cualquiera. La resurrección de Jesús, hermanos, no es como la resurrección de Lázaro o aquellos muertos que dice el Evangelio que se levantaron junto con Jesús cuando resucitó. Ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a morir, hermanos. La resurrección de Jesús es la resurrección del Hijo de David, del Hijo de Dios, del linaje de David. Por eso el apóstol Pablo dice: acuérdate de Jesucristo resucitado, aquel anunciado del linaje de David. Vino, nació, vivió una vida santa y sí murió, pero no quedó ahí, resucitó. Y el apóstol Pablo recuerda que dice en la carta a los Corintios: amados, si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo resucitó. O sea, ¿qué dices? Si Cristo no ha resucitado, está bien, vivamos derrotados, hermanos, con la cabeza agachada, sufriendo por tonterías de dinero, de trabajo, de preocupaciones, de tonterías temporales. Está bien, pero si Cristo resucitó, hermanos, tenemos un Rey vivo, un Señor que pronto viene, un Señor que se compadece de todas nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo y se compadece de nosotros. Un Señor al cual nos podemos acercar día con día y decirle: Señor, ayúdame. Dice Isaías capítulo 58 versículo 11: Jehová te va a pastorear siempre. El Dios vivo te va a pastorear siempre. ¿Qué te aqueja? ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus afanes? ¿En qué estás enredado? El Señor dice en el Salmo 46:10: Está quieto y saber que yo soy tu Dios, que seré exaltado en las naciones. Creo que gran parte, hermanos, de un cristianismo tibio o temeroso
Es que olvidamos lo que el apóstol Pablo está recordando a Timoteo. ¿Y por qué crees que se lo recuerda a Timoteo? Porque Timoteo era como tú y como yo. Y traía el fuego encima, hermanos, por ser pastor y por servir en este tiempo. Y el apóstol Pablo dice: calma, Timoteo, calma. Todo esto va a pasarte. Pero Jesucristo resucitó. Acuérdate de Jesucristo resucitado. Hermanos, todo judío sabía lo que significaba que Jesús era el Mesías. Y eso a su vez, hermanos, significa que esta resurrección no era una resurrección cualquiera. Cuando Jesucristo resucita, los judíos que son los que lo provocaron o procuraron matarle, los judíos quedan completamente desgarrados de su alma. Se enteraron que resucitó y no podían creerlo. Fuimos aquellos que se había anunciado en nuestras escrituras que matarían al Señor. El Señor resucita y ellos se dan cuenta que no fue una resurrección cualquiera, sino la resurrección del Rey eterno, que por su maldad murió en la cruz. Recordemos las palabras, hermanos, del ángel en Lucas 1, si quieren acompañarme. Lucas 1, versículo 31 al 33. Y el ángel le dice a María, la madre de Jesús, y le dice: he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Entonces, hermanos, día con día en tu diario vivir, en cada prueba que estás viviendo, las cosas que te acongojan, porque todos aquí somos distintos, hermanos, algunos en el matrimonio, algunos por algún pecado o temor, o algún mal que pasó antes, cualquier cosa. ¿Qué puede ser más grande que el gozo de saber que el mismo Señor que nos llama a santidad está vivo, hermanos, resucitado? Por eso recordemos día con día lo que Pablo le dice a Timoteo: con temor a partir. Y le da entre tantas claves, entre tantas cosas que le da, le deja marcado: acuérdate de Jesucristo. Si venció la muerte, hermanos, si venció la muerte, ¿qué otro enemigo más poderoso que la muerte? Satanás está vencido. La muerte está vencida. Satanás está vencido para nosotros en Cristo, y el próximo enemigo a vencer, como dice la Escritura, para nosotros es la muerte también. Cerraremos los ojos para vivir eternamente, hermanos. Entonces recordemos a Jesús, a quien sirves, a quien escuchas domingo a domingo, a quien estudian en los devocionales, hermanos, al que escuchamos en las predicaciones por el internet, al que te mueve, al que te exhorta día a día a una vida santa, a una vida productiva, a una vida de anunciar el Evangelio. No es en vano. No estamos corriendo una vida en vano, hermanos. No estamos desperdiciando nuestro tiempo perdiéndonos de los deleites del mundo. No estás perdiendo el tiempo quitándote de vicios y de lo que hace el mundo, del adulterio, de la fornicación, de la borrachera. No estás perdiendo el tiempo, al contrario. Día con día que abrazas el nombre de Jesucristo para buscar santidad, que te relacionas con Él en una íntima comunión de oración, el venir al culto, el servir, no es en vano. Las visitas que hacemos, hermanos, para manejar por este tiempo que hace de Guadalajara para acá, no es en vano. El ir a visitar a los hermanos de León o Cuernavaca, o ir a otro lugar lejos a predicar, no es en vano. Y primeramente lo que nos mueve no es la familia ni la comunión. Lo que nos mueve es el Señor resucitado. Y aunque viniera un alma aquí, 2 almas, hermanos, seguiríamos viniendo, porque lo que nos mueve no es las personas, nos mueve el Señor resucitado. Él es primero, posteriormente nosotros, hermanos. Él está vivo y reinará por siempre, y su reino no tendrá fin. Recuerda esto otra vez: Él está vivo. El Señor que te ha llamado está vivo. Por eso no nos explicamos: ¿cómo? Yo andaba en la inmundicia antes, perdido. No, yo era un hombre que
perdido. ¿Cómo es que ahora estoy en donde estoy? Es que el Señor, a quien servimos, está vivo y Él te atrajo a Él. Es imposible que nosotros fuéramos a buscarlo. Él con su poder está vivo y nos atrae. Hermanos, no importa lo que nos hagan, no importa lo que tengamos que dejar, no importa el esfuerzo que tengamos que llevar a cabo, no importa si nos acabamos sirviendo, gloria a Dios. Lo que importa, hermanos, es que el Señor está vivo, resucitó y no tenemos nada que temer. ¿Sabes lo que es nada? Nada que temer. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que necesitas para poder vivir una vida en santidad, reverente a Dios, de adoración? ¿Qué es lo que qué te falta? Dígeselo, el Señor no está muerto, está vivo. Y todo lo que sea conforme a su voluntad, para hacer su voluntad, te lo dará. Por eso el mismo Señor dice, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, ¿qué dice? Te será dado. Y algunos dicen, sí, es su voluntad. Es que si pides en su nombre, es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Te leo el texto para cerrar, hermano. Acuérdate, amado, amada. Acuérdense, Iglesia de Capilla y de Guadalajara. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme al Evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Acuérdate del Señor resucitado. El Mesías prometido vino, nació de María la Virgen como fue promesa. Vivió una vida perfecta. Murió bajo el poder de Poncio Pilatos. Resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos y pronto vendrá. Acuérdate de tu Señor resucitado. Oremos, hermanos.